o los casos que se han dado en el oriente del país, específicamente en la frontera con Honduras, es prematuro decir que vienen de Honduras realmente? Puede que sí. Puede que sí, Sí, pero puede todavía que está sí. en curso de investigación. En curso de ¿Cómo está investigación. Honduras, doctora, respecto a esto? ¿Cuál es la información que ustedes tienen? ¿Está complicado Honduras? Lo que No, nosotros supimos es que se ha descuidado bastante las sí, medidas, yo digo que sobre todo por la crisis política que está viviendo Honduras, así ¿no? es. Y hay pocos reportes, no hay información Ajá. sistematizada y periódica. Ujú. Entonces pienso que en este momento los demás países centroamericanos debemos ser solidarios con la salud de los países de Centroamérica y tenemos que contribuir intercambiando experiencias y haciendo todo lo posible porque ellos puedan iniciar un proceso de reporte de los casos. Les conviene a ellos y nos conviene a nosotros, ¿no? A todos. Entonces pienso que ya las actividades que estamos por realizar nos van a permitir compartir la experiencia que tenemos con ellos, ¿no? ¿No está controlada esta situación entonces todavía en el oriente del país? Bueno, en el oriente del país estamos a la expectativa. La otra cosa que nos está preocupando seriamente es el hecho del alza de casos y de la pandemia en Estados Unidos. Claro. Como usted sabe, el periodo de frío ha generado en Estados Unidos una nueva oleada una nueva oleada de la gripe. Y que el presidente ha declarado emergencia, ¿no? Ha declarado emergencia, ellos tienen todas las condiciones para enfrentar la gripe, sin embargo hay mucha alarma y nosotros quisiéramos decir que eso implica para nosotros medidas que deben ser tomadas. Por ejemplo, las medidas en el aeropuerto. Esas son las medidas más importantes. Se avecina el periodo en el cual aumenta el número de visitantes al país y entonces esa puede ser una fuente de contaminación porque hemos tenido casos en los cuales se hace un perfecto control de la persona, incluso que viene ya con la gripe porque está la detección en el aeropuerto de la temperatura y todo eso, pero la persona una vez que sale del aeropuerto se olvida de las medidas de aislamiento. A ver, la luz roja ya se encendió en Estados Unidos, eso es importante tomarlo en cuenta, pero antes de pasar a este tema más de interés nacional o más a nivel nacional, doctora, solo agotar este tema de la situación con la frontera de Honduras, una o dos preguntas más. Por ejemplo, si se va a tomar alguna medida adicional, las autoridades de El Salvador, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, podría tomar medidas un poco más radicales si se continúa dando esta situación en la frontera y si se demuestra además que vino de Honduras este contagio o estos primeros casos por la frontera. Sí, tenemos que extremar las medidas de control. El personal de la frontera tiene que intensificar su capacitación e identificar casos que ya se pueden incluso calificar como sospechosos de la gripe. Evitar que personas que vengan con infecciones respiratorias, que entren al país con fiebre, que no deben entrar, esas personas debe haber un control en la frontera y la frontera debe ser perfectamente controlada. El problema que tenemos es que las fronteras oficiales pueden tener bajo control, ya tenemos personal desplazado ahí que va a estar revisando todos los casos, pero también usted sabe que hay un flujo por lugares que a veces no tienen control. Hasta donde podamos, hemos invitado a todas estas organizaciones que son parte de CONAPROVEAR a ayudarnos con su personal local que está en las fronteras a controlar los casos que pueden Esto de implementar A o B medidas y un protocolo, ¿no? Sí, claro, hay un protocolo de trabajo, todos están bajo el control de la dirección de la campaña aquí a nivel central. A ver, decía usted que de repente lo que habría o lo que podría haber sucedido en el oriente del país es que, o en estas escuelas, que a la gente se le olvidó las medidas, y que de repente pensó que ya no estamos en riesgo, que ya no hay peligro y que los famosos filtros que se establecieron y que dieron tan buenos resultados como usted lo menciona, doctora, no se aplicaron. No se ya no se aplicaron. ¿Puede que pase lo mismo a nivel nacional, que esté pasando lo mismo a nivel nacional, que a la gente ya se le olvidó que ahí está el H1N1 y que probablemente ya no tome las medidas higiénicas que se han tomado anteriormente y que evitaron que se propagara rápidamente este virus? Yo pienso que a veces las medidas de alarma que no nos gusta realizar cuando no son necesarias provocan la reacción positiva de que la gente se organiza y vuelve a cumplir con las medidas. Pero yo creo que el caso, por ejemplo, de los distintos miembros de CONAPREVIAR, cuyo grupo técnico se reúne todas las semanas para
analizar la situación de las epidemias y que los días miércoles nos reunimos cada 15 días a nivel político para dictar las normas que deben haber en todo el país, ha sido excelente para evitar una propagación del virus como se pudiera haber hecho si no hubieran tomado estas medidas. Creo que en este momento estamos en condiciones de evitar que la epidemia se propague e incluso un nuevo brote. Como digo, tenemos en este momento esas dos amenazas, la frontera y el aeropuerto, ¿no? Nuestros visitantes, bienvenidos sean, pero guardando las necesarias medidas de precaución y de aislamiento. No me gusta la palabrita de aislamiento social, pero bueno, es la palabra que se usa, de aislamiento, incluso para la gente que viene y que va a seguir medidas en su casa y con los vecinos. Nos ha tocado casos en los cuales se ha tomado la medida en el aeropuerto, se ha avisado al lugar de oriente, por ejemplo, donde iba una persona que llegó con síntomas de gripe, fiebre y todo lo demás, pero esa persona era recibida en el aeropuerto por un grupo familiar bastante fuerte y ahí ya no hay control. Claro. El saludo que se ha promovido, que ya no sea... En el aeropuerto de Comalapa se bajaron las medidas. Entonces, pienso que... ¿de repente se bajó el nivel de alerta en el aeropuerto de Comalapa? Es posible, pero inmediatamente se ha revisado la situación y el señor director de CEPA, el doctor López Suárez, dio inmediatas medidas para que se intensificaran las medidas en el aeropuerto. En este momento las medidas en el aeropuerto son bastante estrictas, pero como le digo, puede que el control en el aeropuerto sea estricto, pero inmediatamente que la persona sale del aeropuerto y que se informa al lugar donde va, de que tienen que tener cuidado y control sobre la persona, muchas veces ellos se descuidan y la relación social, sobre todo que se establece alrededor de las visitas, es fuerte. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Pues es importante preguntar si estamos preparados para un rebrote, para una segunda oleada de H1N1. Ya hay un protocolo establecido que dio buenos resultados con la primera fase de este virus. También dos cosas importantes de analizar cuando regresemos. ¿Cómo puede incidir negativa o positivamente el hecho de que ya está terminando el año escolar y que dentro de poco tiempo se va a terminar el año escolar? Y también esta situación de los Estados Unidos, ¿no? Que ya la doctora apuntaba más o menos cómo es la situación, cómo puede afectar que este flujo de pasajeros que se da entre los dos países pueda contribuir a un rebrote del H1N1 en nuestro país. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Recuerde que más adelante vamos a leer los correos electrónicos, romeolemos@tecnovision.com.sb. Además, pues el enlace con la radio 102.9. Volvemos en breve.